¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este martes 29 de abril. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. La administración Trump numera los resultados positivos en el ámbito económico durante sus primeros 100 días en el poder. El reporte completo desde la Casa Blanca. Además, la ex primera dama Michelle Obama dice que las políticas de inmigración de Trump no la dejan dormir. Over the shock of the American betrayal, but we should never forget the lessons. Y los liberales vencen en las elecciones en Canadá y su primer ministro envía un mensaje a sus ciudadanos. Esto y más en Voz News, que comienza ya. La administración Trump celebra sus primeros 100 días en el gobierno. Hoy la Casa Blanca hizo un balance de su gestión. Juan Esteban Silva nos tiene el reporte completo desde la capital del país. Hola Karina, televidentes de Voz News. Se cumplen 100 días del segundo mandato del presidente Donald Trump. La Casa Blanca ha publicado un balance económico con datos que, según destacan, marcan un giro frente al panorama que heredaron de, por ejemplo, el expresidente Joe Biden. Los precios de los medicamentos recetados han bajado, según la Casa Blanca, más de un 2% en el mes de enero. En el tema de inflación en general, la Casa Blanca destaca que esa inflación subyacente de febrero fue la más baja en más de 4 años. Tras años de inflación elevada bajo la administración anterior, los consumidores, según el gobierno Trump, comienzan a sentir alivio. Miren ustedes lo que ha dicho el secretario del Tesoro Scott Bessent a propósito de las negociaciones con China. Over time, we will see that the Chinese tariffs are unsustainable for China. I've seen some very large numbers over the past few days that show if these numbers stay on, Chinese could lose 10 million jobs very quickly. El gobierno reporta, miremos el tema de empleo, 345,000 nuevos empleos desde enero. Solo en marzo se crearon 228,000, superando las expectativas del mercado. Además, se han eliminado más de 15,000 empleos federales, mientras el sector privado lidera la recuperación. Por supuesto, hoy se dio un debate muy intenso porque se había generado la especulación en algunos medios de que Amazon publicaría los costos que para ellos genera los aranceles del presidente Trump. Miren lo que dijo la secretaria de prensa Caroline Leavitt. This is a hostile and political act by Amazon. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. So this is another reason why Americans should buy American. It's another reason why we are onshoring critical supply chains here at home to shore up our own critical supply chain and boost our own manufacturing here. Posteriormente, el presidente Trump conversó con Jeff Bezos, dueño de Amazon, y allí inmediatamente pues Amazon anunció que no lo haría. Miren lo que dijo el presidente Donald Trump sobre la llamada. Great. Jeff Bezos was very nice. He was terrific. He solved the problem very quickly, and he did the right thing, and he's a good guy. Así que el tema económico hoy estuvo en el ojo del huracán. La Casa Blanca también subrayó que los ingresos reales por hora para trabajadores con ingresos medios bajos han aumentado un 0.4% y un 1% en el sector manufacturero desde el mes de enero. En el sector automotriz, por ejemplo, las noticias son muy positivas porque marzo registra el mayor repunte en ventas en más de un año. Es la información desde Washington en estos primeros 100 días del gobierno Trump. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y miren, las cifras de las encuestas sobre la economía del presidente Donald Trump han caído a medida que su administración continúa las negociaciones comerciales sobre su amplio enfoque de aranceles recíprocos. Aproximadamente el 59% de los estadounidenses cree que las políticas de Trump empeoraron las condiciones económicas del país. Esto según una encuesta de CNN realizada entre el 17 y el 24 de abril. Esto representa un aumento con respecto al 51% de los encuestados que lo afirmaron cuando la encuestadora les formuló la misma pregunta por última vez entre el 6 y el 9 de marzo. Aproximadamente el 60% de los estadounidenses cree que las políticas de Trump han afectado el costo de vida en sus comunidades, mientras que solo el 12% afirma creer que las políticas de Trump han disminuido el costo de vida.
Pero pese a la percepción negativa que refleja esta encuesta de CNN, estos son algunos de los datos inflacionarios positivos que da a conocer la administración. Los precios de los medicamentos recetados han bajado más del 2% desde que el presidente asumió el cargo. Los precios de la gasolina, medidos por el índice de precios al consumidor, han bajado un 7%. Los precios de la energía han bajado un 2%. Los precios de los huevos al por mayor han bajado aproximadamente un 50%. Y la inflación de febrero mostró el menor aumento anual de la inflación subyacente en más de 4 años. Los dos últimos datos de inflación del IPC resultaron inferiores a las expectativas. En más información, el presidente Donald Trump firmó 3 nuevas órdenes ejecutivas para intensificar su ofensiva contra la inmigración ilegal. Una de ellas apuntará contra las ciudades santuario, otra en contra de los camioneros que no manejen el inglés y otra les dará mayor fuerza a las autoridades para combatir a los criminales. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la primera orden ejecutiva, que busca poner a los demócratas en cintura en materia migratoria, instruirá a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a proporcionar una lista de ciudades santuario en las cuales los funcionarios locales no estén cumpliendo con esta orden federal ni con las leyes federales de inmigración. Y un presunto líder de la violenta pandilla Tren de Aragua fue arrestado en el condado de Los Ángeles la semana pasada. Jonaker Gallegos, quien usaba el nombre de Jonaker Rafael Martínez Ramos, ya se encontraba bajo custodia local por delitos menores relacionados con cheques en blanco y una posesión de identificación gubernamental falsa. Fue identificado como Gallegos el 23 de abril, después de que la Unidad Nacional de Pandillas del Departamento de Seguridad Interna obtuviera fotos de sus tatuajes y fotos de arresto. Los analistas también pudieron localizar sus publicaciones y fotos en las redes sociales, que finalmente confirmaron su verdadera identidad. En más información, la ex primera dama Michelle Obama expresó su temor ante las políticas de inmigración del presidente Donald Trump, afirmando que le han quitado el sueño. Ahora que tenemos un liderazgo que está determinado de forma indiscriminada quién pertenece y quién no, dijo la ex primera dama el lunes durante una aparición en el podcast On Purpose with Jay Shetty, añadiendo que tales decisiones de deportación no se están tomando con tribunales y con el debido proceso. Me preocupa la gente de color de todo el país y no sé si tendremos defensores para proteger a todo el mundo, continuó. Y eso me asusta. Me quita el sueño, dijo la esposa del expresidente Obama, quien, por cierto, deportó a más de 3 millones de personas. Y mira, congresistas republicanos presentaron ayer una propuesta de ley que prohibiría la compraventa de acciones bursátiles por parte de congresistas activos. La ley denominada Pelosi Act se reintrodujo el lunes, según informó el medio Breitbart News. El proyecto de ley, formalmente titulado Ley para prevenir la posesión de valores e inversiones por parte de líderes electos, Pelosi por sus siglas en inglés, modificaría el capítulo 131 del título 5 del Código de los Estados Unidos para prohibir las transacciones de ciertos instrumentos financieros por parte de miembros del Congreso, según el texto del proyecto. El senador Bernie Moreno firmó para copatrocinar la histórica legislación del senador Josh Hawley para prohibir la compraventa de acciones en el Congreso, un tema que muchos estadounidenses consideran una de las marcas más significativas de corrupción pública en Washington. Y el megaproyecto de ley de recortes de impuestos y reformas fronterizas del presidente Donald Trump será uno de los grandes retos de esta administración, sobre todo en materia económica. Desde esta semana, los republicanos empiezan a trabajar para intentar poner el proyecto en el escritorio del presidente para Memorial Day. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de esta dura negociación. Los republicanos del Congreso tienen por delante unas semanas de arduo trabajo porque desde ahora empiezan a trabajar para sacar adelante el megaproyecto de ley fiscal que es fundamental para la agenda del presidente Trump, sobre todo en materia económica. Este megaproyecto, como lo han llamado los republicanos del Congreso y el mismo presidente Trump, entre otras cosas, busca la extensión de los recortes de impuestos del primer mandato del presidente Trump, también introducir nuevas exenciones fiscales como la exención de impuestos sobre las propinas, también impulsar el financiamiento para seguridad fronteriza y recortar otros gastos gubernamentales. Escuchemos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicando esta mañana por qué este proyecto de ley es tan importante.
Republicans in Congress are getting very close to passing President Trump's One Big Beautiful Bill, which will include the largest tax cuts in American history, strong border security measures, major military advancements, dramatic deregulation, and common sense spending reforms. As President Trump has said before, the best is yet to come. Pues los republicanos tendrán que trabajar unidos porque no tendrán el apoyo de los demócratas. De hecho, esta mañana el líder de los republicanos en la Cámara, el representante Steve Scalise, aprovechó la rueda de prensa de los 100 días del presidente Trump para culpar a los demócratas por no apoyar este proyecto de ley. Escuchemos parte de lo que dijo el representante. And I think the American people got disgusted when they realized a whole major party in America is just going to oppose anything President Trump does because they hate him as an individual, even when it's good for America. And believe me, preventing a tax increase on over 90% of American families is good for America. But every Democrat will vote no because they want a tax increase on American families. Los republicanos están utilizando un proceso llamado reconciliación presupuestaria que requiere una mayoría simple en ambas cámaras, lo que les permitiría aprobar el paquete sin los votos demócratas, pero con un Senado dividido, 53 versus 47, y una Cámara de Representantes también con una mayoría muy escasa, 220 versus 213, cualquier pequeño grupo de disidentes republicanos podría bloquear esta agenda. De modo que esta pues es una gran prueba para los republicanos que tendrán que trabajar unidos para conciliar las peticiones de los republicanos en el Senado con las de los republicanos en la Cámara y también las diferencias que hay respecto a los recortes y respecto a si se debe recortar o no los fondos para Medicaid. Unas semanas bastante difíciles donde el partido tendrá que demostrar que está unido para sacar adelante la agenda del presidente Trump. Gracias, Vanessa. En más información, el representante Sri Tanedar, demócrata por Michigan, anunció el lunes la presentación de 7 artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. I won't be silent, and I'm calling on all my colleagues, Democrats, Republicans, and Independents, to stand up with me. Enough is enough. Donald J. Trump must be impeached. Los artículos presentados por Tanedar argumentan irregularidades por parte de Trump, incluyendo obstrucción a la justicia y abuso del poder ejecutivo, usurpación del poder de asignación, abuso del poder comercial y agresión internacional, violación de los derechos de la primera enmienda, creación de un cargo ilegal, soborno y corrupción y extralimitación tiránica. Y el Partido Liberal de Canadá obtuvo su 4ª victoria en las elecciones federales celebradas el lunes, consolidando un nuevo mandato bajo el liderazgo de Mark Carney. La cadena pública CBC y CTV News pronosticaron que los liberales formarán el próximo gobierno canadiense y el líder conservador Pierre Poilievre reconoció su derrota. Carney, favorito en las encuestas, ancló su campaña en un discurso contra Trump. En declaraciones consecutivas a su victoria, Carney calificó de traición las acciones de Trump sobre Canadá. Escuchemos parte de lo que dijo luego de su victoria. The system of open global trade anchored by the United States, a system that Canada has relied on since the Second World War, a system that, while not perfect, has helped deliver prosperity for a country for decades, is over. These are tragedies, but it's also our new reality. We are over the shock of the American betrayal, but we should never forget the lessons. Carney, que dirigió los bancos centrales de Canadá y Reino Unido, hizo campaña asegurando que su experiencia en los medios financieros lo convertían en el candidato ideal para defender a Canadá de la ofensiva arancelaria de Trump a ese país. Y el gobierno español anunció hoy que investigará las causas del apagón masivo que el lunes dejó sin electricidad a la península ibérica durante largas horas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en rueda de prensa que se están tomando las medidas pertinentes para evitar una nueva falla del servicio eléctrico. En paralelo, las empresas privadas generadoras de energía están llevando a cabo análisis de las telemetrías de sus centros de producción y de gestión, algo que debería, en definitiva, permitirnos conocer con mayor detalle qué pasó en esos 5 segundos, que precipitaron la caída del sistema.
La mañana del martes, tanto la red eléctrica española como la portuguesa anunciaron estar plenamente operativas. El apagón del lunes estuvo precedido de una pérdida súbita del 60% de la energía de la red. En apenas 5 segundos, detallaron las autoridades españolas. El regreso de la luz estuvo acompañado de gritos de alegría después de un largo día sin electricidad y en muchos casos sin internet ni celulares. Así nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, 2 analistas, uno republicano y otro demócrata, analizan los primeros 100 días de Trump al mando de la Casa Blanca. Quédese, ya volvemos con esto y más en Voz News. Como le informamos, hoy se cumplen los primeros 100 días de la administración Trump, aunque para muchos parecieran más de 100 días por todo lo que ha pasado. Para hablar de ello a profundidad, hoy me acompañan Franklin Camargo, analista conservador y comentarista de PragerU, y Luis Montes Amaya, estratega demócrata. Bienvenidos a Voz News. Comenzaré con una pregunta para ambos. ¿Qué les ha parecido bien de estos primeros 100 días del presidente Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca? Luis, comienzo contigo. Bueno, es difícil de encontrar una cosa positiva desde mi perspectiva. Creo que en su mayoría, ¿verdad? Hemos visto la incertidumbre que ha causado en los mercados y en general. De hecho, ¿verdad? Al hablar con grupos de negocios, tuve la oportunidad de estar en la mañana ahora en un panel y precisamente, ¿verdad? Parte de la planeación estratégica de estos negocios es precisamente eso, la incertidumbre que está generando para saber dónde moverse. Ni siquiera estamos hablando en años, estamos hablando en meses y eso es lo que genera, ¿verdad? Este tipo de situaciones, especialmente con la guerra arancelaria que ha comenzado y lo que ha generado esto en los mercados bursátiles. Y que vamos a hablar de ello, y que vamos a hablar de ello un poquito más adelante, empezando por dividir, por ejemplo, los temas, por supuesto, en el área económica. Si no encuentras algo positivo, pasaría la pregunta entonces a Franklin. Franklin, ¿qué te ha parecido positivo de estos primeros 100 días? Seguridad fronteriza. Y esto, a ver, cualquier persona que tenga los números y las estadísticas en la mano debe saberlo. Cuando Joe Biden era presidente, en 4 años hubo casi 8 millones de encuentros en la frontera sur, promediando 200,000 cada mes. Incluso hubo un mes que tuvo 290,000, un número avasallante. En el pasado mes de marzo, durante la administración Trump, hubo tan solo 7,000 encuentros y la mayoría de ellos incluso fueron directamente expulsados. Esto es algo que no solamente parte de una ideología política conservadora, sino que por mucho tiempo era sentido común. Tenemos que saber quién ingresa a los Estados Unidos. E inmigración, la seguridad fronteriza específicamente, era la segunda preocupación más importante de los americanos cuando votaron en noviembre 5 del año pasado. Así lo mostraba, de hecho, la encuesta de Gallup. Casi 1 de cada 3 americanos, de hecho, situaban inmigración como el asunto más importante. Así que Donald Trump, sin ningún tipo de duda, ha logrado un resultado contundente en esta materia. Ahí regreso contigo, Luis, y esto es parte de la segunda pregunta. ¿Qué les ha parecido deficiente o qué harían diferente? Comencemos entonces con el tema de la inmigración, quizá, Luis, para que puedas replicar a lo que acaba de comentar Franklin. Ese, como lo menciona Franklin, es uno de los temas más importantes durante la campaña. Es uno de los temas que se cree le dio el gane al presidente Trump. ¿Cómo has visto la gestión de Trump en materia migratoria en estos primeros 100 días? Bueno, si bien es donde recibe quizás la única aprobación arriba de los 50 puntos, ¿verdad? De acuerdo a las encuestas, al average de las encuestas, si en realidad ha habido, ¿verdad? Un cierto, nivel bombástico al momento de los anuncios. Yo creo que los números, cuando se vean y se ponen en perspectiva, por ejemplo, se analizan, se contrastan con los números del mismo Biden o el mismo Obama, todavía no llegan a esos niveles, a pesar de que él dijo, ¿verdad? Dejemos este argumento que ha hecho el zar de la frontera de que dice que la gente no está viniendo. Pero entonces él identificó anteriormente entre 20 a 22 millones de personas que están aquí en Estados Unidos indocumentados. Entonces, ¿qué ha pasado con estos 20 a 22 millones? Si es que dijo que él iba a básicamente a deportarlos, entonces estos números que está generando por el momento no van a llegar ni siquiera a 3 millones de personas en cuatro años. Entonces, creo que ahí es donde viene el reto, ¿verdad? Y es básicamente más de la comunicación de Trump, donde él dice una cosa, pero en realidad, ¿verdad? No hace, básicamente no genera los resultados que él anuncia.
En ese sentido, creo que sería interesante poner en perspectiva si el no poder sacar esos 20 millones de personas en 4 años de una administración debería ser como un punto negativo a la administración Trump o un punto negativo a quienes permitieron el ingreso de esos 20 millones de personas. Quisiera retomar un poco y poner algunas estadísticas recientes. Precisamente los cruces fronterizos ilegales y la liberación fronteriza ha disminuido un 99.9% comparada con el peor mes de Biden. Los cruces fronterizos ilegales alcanzaron un nuevo mínimo en el mes de marzo. Los agentes de la patrulla fronteriza encontraron solamente a 7,181 migrantes ilegales. Esto representa una disminución del 95% con respecto al año 2024, del 96% con respecto al año fiscal 2023 y del 97% con respecto al año 2022. La administración Biden decía que se requería una acción del Congreso para poder sellar la frontera. Llegó la administración Trump y vemos que no es así. ¿Por qué no lo llevó a cabo la administración Biden, Franklin? Porque no tenía la voluntad. Si algo pudo comprobar la administración Donald Trump es que tan solo requirió de órdenes ejecutivas legales para frenar simplemente el ingreso de inmigrantes indocumentados. Se retomó la mano dura simplemente y acabar con esa idea de que únicamente una persona puede entrar a los Estados Unidos y luego ser trasladado a New York y luego se les paga vuelos humanitarios e incluso derecho a refugio. Se terminaron con esas políticas y eso además ha creado un efecto disuasorio en donde las personas dicen, ya Biden no es presidente, no voy a ir a los Estados Unidos porque sé que no me van a permitir entrada. Luis y yo debatimos este tema el año pasado en numerosas ocasiones y él, al igual que otros demócratas, decía, se necesita un proyecto de ley. La verdad es que no se necesitara. Qué bueno sería que el Congreso sí aprobara una ley migratoria para agilizar mucho estos procesos, incluso para culminar la construcción del muro con mayor eficacia, y yo estaría 100% de acuerdo. Pero la idea de que se necesitaba un proyecto de ley para poder frenar el flujo de inmigrantes que venía ilegalmente, entre ellos personas del Tren de Aragua, de Mara Salvatrucha y otras bandas criminales, era falso. Era una campaña política por una persona, Kamala Harris, y Joe Biden por un partido que no tenía voluntad política de terminar con esta crisis. Luis, quisiera retomar en esto del tema migratorio algo que tú acabas de señalar. Decías, si comparamos cifras de Biden y de Obama en cuestión de deportaciones, aún esos números no son igualados ciertamente por la administración de Trump. Obama deportó alrededor o más de 3 millones de personas. Biden deportó a varios millones de personas también. Y sin embargo, escuchábamos a la ex primera dama Michelle Obama hace un par de días en un podcast diciendo que no podía dormir de pensar en las personas deportadas. ¿Qué es esto? Ella podía dormir cuando era primera dama en la Casa Blanca y su esposo era quien estaba deportando más de 3 millones de personas y ahora no puede dormir porque los está deportando una administración republicana. ¿O cómo se puede mostrar congruencia entre lo que tú mismo acabas de señalar y las declaraciones de Michelle Obama? Sí, yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Parte de la crítica a Obama ha sido eso, ¿verdad? Que él ha sido el presidente que mayor número. El argumento de él ha sido siempre de que él ha cumplido la ley, ¿verdad? Y en ese entonces, ese era básicamente lo que la ley dicta, ¿verdad? El número de deportaciones. Yo creo que, si bien, ¿verdad? Nuevamente, es ese tono bombástico con el que ha anunciado Trump, veremos. Está apenas 100 días de la administración. Básicamente, el averaje que ha tenido de deportaciones en comparación para llegar a esos 20 millones que él ha llegado, que quiere llegar, no lo va a hacer. Entonces, basado en estos 100 días de averaje, ¿verdad? Además, que sabemos que la carga fiscal que esto generaría, ¿verdad? Sería básicamente bastante alta para, ¿verdad? Para cualquier gobierno que trate de hacer eso, cualquier administración. Entonces, en ese sentido, sí, ¿verdad? Es interesante ver el énfasis, ¿verdad? Que se le está dando al tema migratorio, porque es precisamente el único tema en el que ha salido, precisamente parte de lo que ha generado esto es el irrespeto al Estado de Derecho, el no acatar las órdenes de la Corte Suprema de Justicia unánimes. Y esto precisamente es lo que lo ha puesto bajo agua, ¿verdad? 85% de las personas, de acuerdo a la encuesta de AP y otras, el mismo Fox, han dicho de que básicamente ese es el mayor miedo que tiene la gente en Estados Unidos, que Donald Trump deje de acatar las órdenes, ¿verdad? Judiciales y simplemente tome, ¿verdad? Y gobierne por edicto.
Como tú mismo lo mencionaste, las recientes encuestas siguen mostrando un apoyo a la política migratoria del presidente Trump de más del 50%. Es algo altísimo. Es cierto que ha disminuido un poco de lo que era inicialmente, pero las encuestas más recientes siguen mostrando un apoyo de más del 50% de aprobación a la política migratoria del presidente Donald Trump. En ese contexto, recordemos también la orden ejecutiva que firmó para declarar a las organizaciones criminales como Tren de Aragua, MS-13 y bandas de narcotraficantes y traficantes de personas como organizaciones terroristas. Esto ha hecho un gran cambio en la cantidad de recursos que se pueden utilizar. Rápidamente, retomando lo que acabas de mencionar, Luis, tú lo mencionaste, hay muchas demandas. Nunca antes habíamos visto un récord de demandas y acciones legales en contra de una administración presidencial. Hasta este momento van más de 220 demandas, injunctions o interdictos judiciales en contra de las acciones del presidente Trump. ¿Por qué jueces están yendo en contra de lo que votaron los votantes el pasado mes de noviembre, Franklin? Bueno, simplemente hay varias cosas. Por un lado, Donald Trump yo creo que ha tomado órdenes ejecutivas que sí tienen un perfecto debate y que merecen un reto legal, como por ejemplo de manera unilateral tratar de eliminar la naturalización por nacimiento, la ciudadanía de nacimiento. Yo creo que esos son órdenes ejecutivas que eran totalmente predecibles que tuviesen retos legales, pero también, y esto hay que decirlo completamente, hay jueces activistas que han tomado posturas y decisiones que no necesariamente acompañan el Estado de Derecho o la Constitución o la ley y únicamente lo hacen para tratar de entorpecer el proceso del presidente Trump. Y no me tienen que creer o escuchar a mí, escuchen a esos jueces que cuando van a sus elecciones locales prometen ir en contra de Donald Trump y prometen detener a Donald Trump. Y tampoco tienen que creerme necesariamente a mí. Vean cómo un juez de New Mexico, por ejemplo, en su domicilio recibió a un miembro del Tren de Aragua y está acusado incluso de haberle proveído armas. O créanle a una jueza progresista que, obstruyendo la justicia, deliberadamente intentó que un inmigrante indocumentado que tenía orden de detención no fuese detenido, algo que es completamente ilegal bajo el Código Penal de los Estados Unidos. Así que yo creo que estamos viendo también una ola de activismo dentro de jueces que es totalmente reprochable. Pero al mismo tiempo, Donald Trump también es el presidente que en los primeros 100 días más órdenes ejecutivas ha implementado, así que incluso por un tema estadístico y de proporción, es lógico que sea un presidente que también está teniendo los mayores retos legales. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, el activismo político, el activismo judicial es simplemente risible, ¿verdad? Hemos visto cómo, por ejemplo, ¿verdad? Los jueces, tanto Alito como se me olvidó ahorita el nombre ¿verdad? El otro juez, se me escapa, pero básicamente son jueces que han recibido dinero, que están declarado el dinero y todo esto por parte de, ¿verdad? de fondeadores republicanos que a la larga han implementado decisiones en la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos, precisamente por, ¿verdad? ¿Verdad? Ayudar esto. Entonces, en ese sentido, me parece, ¿verdad? Que simplemente que esta cuestión del activismo judicial, ocuparlo ahora cuando por años hemos visto como Clarence Thomas, perdón, era el juez, se me ha olvidado, Clarence Thomas ha recibido millones de dólares precisamente para poder mover la balanza judicial a favor de una cierta ideología o de un cierto favoritismo. Entonces, en ese sentido, y son incapaces de llamarle para hacer un impeachment. Entonces, yo creo que esto, ¿verdad? Es simplemente incongruente, es simplemente, ¿verdad? Hipocresía al momento de señalar este activismo judicial. Vamos al siguiente tema, que era uno de los temas que tú querías abordar, Luis, el tema económico y uno también de los temas principales de la campaña electoral. Voy primero a estas estadísticas que da a conocer la Casa Blanca, y es que el presidente Trump ha creado 345,000 empleos desde que asumió el cargo, 188,000 de ellos, que es un 54% de estos empleos, se crearon en sectores no gubernamentales y afines al gobierno. Esto es un contraste respecto a los
los 2 últimos años de la administración Biden, cuando 3/4 partes de todos los nuevos empleos se habían creado en los sectores gubernamentales o afines. Miren, 27,000 empleos fueron en el área de construcción, se crearon más de 9,000 empleos en el sector manufacturero. Y bueno, esto en comparación con los 6,000 empleos manufactureros perdidos mensualmente entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Vamos también a estadísticas de inflación, que es algo que preocupa mucho a los estadounidenses. Los precios de los medicamentos recetados han bajado más del 2%. El precio de la gasolina ha bajado un 7%. El precio de la energía ha bajado un 2%. El precio de los huevos al por mayor ha bajado aproximadamente 50%. La inflación en febrero, inflación subyacente en febrero, mostró el menor aumento anual de la inflación, esto desde marzo de 2021. Esto contrasta con la inflación que habíamos experimentado bajo el presidente Biden, que era la más alta en los últimos 40 años. Recordemos que los precios de alimentos habían subido un 23% y los de la energía un 34%. ¿Cómo ves estas cifras? Luis, tú que hablabas precisamente con gente del sector privado. Precisamente, y eso es lo que será. Cualquier persona que ha estudiado economía, en mi caso, yo soy economista, ¿verdad? Sabe de que cualquier decisión de este tipo no va a tener un efecto en los 3 meses. De hecho, ahorita se puede todavía, ¿verdad? Se puede argumentar que los efectos que se están viendo ahorita son las políticas tomadas por la administración Biden, porque eso sí es. En términos económicos, no se toma una consecuencia económica, no se tiene de inmediato. Ahorita, lo que sí es cierto es que todos, ¿verdad? Hay un consenso dentro de las instituciones financieras que Estados Unidos hay un 60% de probabilidad, ¿verdad? En promedio, de que entre en una recesión en los próximos 2 cuartos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante remarcar eso, ¿verdad? Precisamente por la incertidumbre, hemos visto el costo que ha tenido en el mercado bursátil, más de 6.4 trillones de dólares perdidos en el Dow Jones, más de 3.4 trillones perdidos en el S&P, ¿verdad? Y así sucesivamente hemos visto la caída del dólar a nivel internacional, y todos estos son cuestiones que van cayendo, que por el momento se puede argumentar, ¿verdad? Cualquier efecto a corto plazo. Lo que sí es cierto es que los mercados, ¿verdad? Responden de manera, ¿verdad? Inmediata, y esto es lo que hemos visto. Hemos visto también cómo... Vamos con Franklin. Perdóname, Luis, vamos a darle, antes se nos está terminando el tiempo, pero vamos con Franklin. Franklin, ¿qué respondes a esto y cómo ves la política económica del presidente Trump en estos primeros 100 días? Claro, es completamente cierto que los tiempos económicos no avanzan tan rápido como los tiempos políticos. Sin embargo, yo creo que hay un contraste claro. A ver, cuando Joe Biden llega a la Casa Blanca, la inflación rondaba el 1.4%. En el verano del 2022 teníamos en Estados Unidos la inflación más alta en 4 años. Era una inflación que rondaba, en 40 años, perdón, era una inflación que rondaba más del 9%. Y cuando Joe Biden abandona la Casa Blanca era del 3%. Los números y las cifras son importantes en ese contexto y en la trayectoria de los 4 años de Biden. Hoy la inflación ronda el 2.4%, es decir, hay una disminución con respecto a estos últimos 3 meses, 100 días de la administración de Donald Trump, esperando todavía los números del mes de abril. A ver, cuando Joe Biden estaba en la Casa Blanca, los demócratas decían que todo lo malo que ocurría en la economía era por Donald Trump. Ahora, incluso cuando pueden notar y observar mejorías en cuanto a la desaceleración de la inflación o la creación de empleo en el sector privado, ahora el mérito es para Joe Biden. Yo lo que creo es que tienen que encargarse de generar esos resultados cuando están gobernando. Un asterisco que sí le pondría a la administración de Donald Trump: cuidado con las aranceles. Ojalá sea un mecanismo para negociar un tratado de libre comercio con nuestros aliados, con la Unión Europea, con Canadá, con México, y disminuir precisamente esas trabas que sí han afectado al sector productor estadounidense, pero que beneficien también al consumidor estadounidense. Eso sería una grandísima victoria, y si no se logra, sí puede generar problemas en el mediano y largo plazo. Bueno, y que la Casa Blanca ha señalado que más de 70 países están ya negociando nuevos tratos más justos para los Estados Unidos. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Luis Montes Amaya y Franklin Camargo, por estar con nosotros para ver el balance de estos primeros 100 días. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, que ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy.
En el marco de los primeros 100 días del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, hoy dieron un balance general en materia económica. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Ayer analizábamos estos primeros 100 días en materia migratoria. Hoy toca el turno de otro de los temas más importantes de la campaña, el tema económico. Vanessa, comienzo contigo. ¿Cuál es el balance en materia económica en estos primeros 100 días de Trump? Pues yo creo que si no fuera por todo lo que ha pasado con los aranceles, las encuestas hubieran ido mejor en materia económica y digamos que en general solo podríamos hablar de resultados muy buenos porque la inflación efectivamente ha bajado, de pronto no tanto como algunos querían, pero sí ha bajado. Por ejemplo, los precios de los huevos han bajado 50%. Y respecto a los aranceles, a mí que particularmente no me gustan los aranceles, creo que hoy fue muy importante ver esa rueda de prensa donde se enfocaron en este aspecto, porque otra vez quedó claro que el asunto es negociar, que el asunto es quitar las disparidades y las tarifas injustas y que se pueda, digamos, avanzar hacia mejores negociaciones. Y en ese sentido, si ese es el objetivo, a mí me parece que vale la pena el esperar. Entonces yo creo que aunque es, digamos, la economía es el punto que no está tan bien en las encuestas a estos 100 días, yo creo que sí veo esperanza y sí lo veo muy bien y creo que el presidente efectivamente está tratando de sacar lo más importante que va a ser el recorte de impuestos y el recorte de regulaciones y por eso es que es tan importante que ese megaproyecto de ley fiscal salga adelante en el Congreso. Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu balance de estos primeros 100 días en materia económica? Bueno, es agridulce. Yo creo que por un lado, efectivamente, hay entusiasmo con respecto a los precios, como mencionaba Vanessa, huevos, algunos elementos en los supermercados, etcétera, el precio de la gasolina. Hay como una proyección de que las cosas pudieran ir mejorando, pero por el otro lado tienes el tema de los aranceles. Y hay que decir, el tema de los aranceles ha opacado cualquier cosa y está determinando la impresión que hay sobre la gestión económica de Donald Trump. Pues eso es lo que hoy por hoy está primando, hoy es lo que hace ruido en la prensa y hoy es lo que preocupa. Los aranceles pudieran terminar bien como pudieran terminar mal, pero hoy por hoy yo creo que ha generado la impresión de que la administración Trump no está manejando adecuadamente la economía del país. No estoy diciendo que sea un hecho, pero es la impresión que hay y está afectando a la administración. Alfonso, ¿cómo lo ves y cómo ves las declaraciones que se emiten hoy desde la Casa Blanca en materia económica? Bueno, Orlando tiene toda la razón. Estamos hablando de la impresión, porque como bien se discutió en esa conferencia de prensa, el problema económico que tiene la administración es una crisis de incertidumbre. Porque si vemos los indicadores duros a lo que se refería Vanessa, en términos de la inflación, en términos de precios de productos claves como los huevos o incluso la gasolina, han bajado increíblemente. Si fuéramos solamente eso, si eso es lo que diera solamente el pueblo americano, realmente la reacción sería positiva. Pero al hablar de tarifas y las tarifas que se han impuesto, eso es lo que ha llevado a la incertidumbre, que se pueden elevar los precios muchísimos, que pudiéramos entrar en una recesión. Entonces, eso es la percepción que se tiene y vemos el mercado de valores pues bajando, ¿verdad? Todo por percepciones que se tienen del impacto que pudiera tener la política tarifaria o la política arancelaria. Y creo que eso fue lo que el secretario Bessent trató en lo que trató de enfocarse esta mañana, al decir que quizás lo que es parte de la estrategia de ellos es una incertidumbre estratégica. Utilizar la incertidumbre para negociar buenos acuerdos para los productos americanos en otros mercados y para conseguir que la manufactura regrese a Estados Unidos. Pero claro, pero la incertidumbre es una realidad y políticamente obviamente no ayuda a la administración y tampoco la ayuda económicamente porque es la percepción de los consumidores. Entonces, yo creo que en este momento no se puede llegar a ninguna conclusión sobre el impacto de las políticas económicas del presidente. Habrá que esperar y esperemos que sea un impacto positivo pronto. Claro. Vamos a los números duros, como tú lo estabas mencionando y estábamos viendo precisamente en pantalla algunos datos. Vamos a comenzar con los datos de la inflación. Por ejemplo, como tú lo dices, la inflación ha disminuido en varias áreas,
Los precios de la energía han bajado un 2%, los precios de los medicamentos recetados han bajado 2%, el precio de la gasolina ha disminuido un 7%, la inflación en febrero mostró el menor aumento anual de la inflación subyacente en más de 4 años, desde marzo de 2021. Esto contrasta muchísimo con lo que se veía durante la administración Biden, que recordemos que alcanzó la tasa anual más alta de los últimos 40 años. Durante la presidencia de Biden, los precios de alimentos subieron hasta un 23% y los de la energía hasta un 34%. Ahora, si nos vamos a creación de empleo y otros datos importantes, el presidente Trump ha creado desde que tomó posesión 345,000 empleos, 188,000 de ellos, más del 50%, en sectores no gubernamentales. Esto es un contraste con la administración Biden, de nueva cuenta, cuando 3/4 partes de todos los nuevos empleos se crearon en sectores gubernamentales o afines. De estos empleos que ha creado la administración actual, 27,000 de ellos fueron empleos en construcción, 9,000 empleos en el sector manufacturero y en otras áreas. Al mismo tiempo se registraron importantes aumentos de empleos en el sector privado y se eliminaron 15,000 empleos en el gobierno federal. Y en el mes de marzo se crearon 228,000 empleos, muy por encima de las expectativas. Creo que, regresando a lo que ustedes comentan, es muy importante el contraste con los números duros, los cuales son positivos hasta este momento, contra lo que está ocasionando esta incertidumbre a causa de las negociaciones de los aranceles con otros países. Vamos a ver qué es lo que sucede en ello. ¿Qué se podría hacer, Vanessa? Porque, bueno, es una realidad. La administración dice que más de 70 países están sentados a la mesa a negociar mejores tratos para los Estados Unidos. Pero, mientras tanto, ¿qué se puede hacer para, de alguna manera, calmar los mercados tan volátiles que suben y bajan como los de la Bolsa de Valores, por ejemplo? Que Peter Navarro deje de aparecer tanto en cámara y aparezca como secretario Bessent. Sí. Las negociaciones no se pueden, digamos, parar, tienen que seguir. Ya esa es la estrategia que eligió el presidente Trump. Ya han dicho, esta mañana dijeron que tenían entre 17 y 18 países que ya están, digamos, muy avanzados y que son los primordiales. Y yo creo que lo que dije al principio no es chiste, creo que de hecho es la estrategia que ha tomado la administración desde que pusieron esa pausa en los aranceles, y ahorita vemos como figura principal al secretario Bessent, ya no a Peter Navarro hablando de que las tarifas se van a quedar para siempre, sino un secretario diciendo la estrategia siempre ha sido negociar y quitar ese desbalance comercial. Y yo creo que mientras que sigamos viendo al secretario Bessent hablar así, diciendo que tienen ya con cifra algunos países en los que ya están avanzando rápidamente, pues creo que eso es decir, ese ya fue el camino que eligieron, eso es lo que se puede hacer por ahora, y creo que es importante que ellos, digamos, puedan hacerlo lo más rápido posible, pero creo que la comunicación es muy importante. Por supuesto. Vamos a ver precisamente los resultados. Hay muchas encuestas al respecto. Una de ellas que está siendo retomada por varios medios es la de CNN, en donde muestran que la confianza en el presidente Donald Trump en sus políticas económicas ha caído más de lo esperado. Aproximadamente el 59% de los estadounidenses cree que las políticas de Trump empeoraron las condiciones económicas del país, según esta encuesta realizada entre el 17 y el 24 de abril. Esto representa un aumento con respecto al 51% de los encuestados que lo afirmaron cuando la encuestadora les hizo esta misma pregunta entre el 6 y el 9 de marzo. Aproximadamente el 60% de los estadounidenses cree que las políticas de Trump han afectado el costo de vida en sus comunidades, mientras que solo el 12% afirma creer que las políticas de Trump han disminuido el costo de vida. Sin embargo, aquí regresamos a lo mismo. Si vamos a los datos duros, en realidad el costo de vida ahora es más bajo en muchas áreas que hace unos meses cuando todavía estaba la administración de Biden, pero la percepción sigue siendo clave en estas encuestas. Orlando, ¿cómo lo ves? Porque eso es lo que importa. Yo creo que más que los datos, lo que importa es el relato, ¿no? La percepción. Y la realidad es que el relato, al menos en el tema económico, no lo está ganando la administración. Tiene que ver con el tema de los aranceles. Volvemos. Una encuesta de hace una semana de Katz Harris decía que más del 80% de los americanos ahora son mega promercado, mega capitalistas y están en contra de esta guerra arancelaria. Y yo creo que esto, de alguna manera, mediáticamente, no hay forma en la que la administración
al menos que dentro de unos meses muestre resultados concretos, pues pueda ganar el relato. Hoy veíamos esta pugna que hubo con Amazon, donde Amazon parece dispuesta a añadirle la información en el valor total de los precios de sus productos, cuánto va a representar el arancel. Es decir, que cada vez que alguien vaya a comprar, se va a dar cuenta que hay un porcentaje de ese pago que va a hacer, que lo está haciendo por culpa de la administración. Obviamente esto contribuye al relato en contra de la administración. Entonces, aquí lo que importa es lo que dicen los medios, cómo se está percibiendo, cómo hay... pues cómo se está manejando esta información, etcétera. Y eso, desafortunadamente, hoy no está favoreciendo a la administración. Sí, como tú lo mencionas, de alguna manera una narrativa incendiaria. Hay que clarificar que ya Amazon se echó para atrás, ya dijeron que no van a señalar esto, pero sí tenían la intención de hacerlo, lo cual llama muchísimo la atención. Creo que durante los 4 años de Biden nunca vimos anuncios en Amazon de cuánto estaban subiendo los productos por la inflación y las decisiones que tomaba la administración, ¿no? Así que es increíble que estaban haciendo esto, ya se echaron para atrás, al parecer no lo van a hacer. Cerramos contigo este tema, Alfonso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves los resultados duros contra la narrativa mediática? Bueno, claramente hay ansiedad, la gente está preocupada por los aranceles, no es algo que estamos acostumbrados a ver y mucho menos en la magnitud que los está imponiendo el presidente Trump. Entonces la gente está ansiosa y tiene miedo que eso tenga un impacto. Cuando hay tantos economistas, la mayoría diciendo que eso va a llevar a un alza en los precios, pues obviamente eso preocupa a la gente. Pero realmente no hay alternativa a los buenos resultados. O sea, el presidente necesita buenos resultados y para ello, esto es toda una estrategia, como también decía Vanessa anteriormente, aparte de la negociación comercial, es muy importante que se continúe y se expanda la desregulación, la reducción del tamaño del gobierno y que se apruebe una reforma contributiva, este mega bill, ¿verdad? Que también incluye un componente energético importante. Todo eso en conjunto va a ayudar a la economía no solo a crecer, pero a crear buenos empleos y a continuar bajando la inflación. Ese tipo de resultados es lo que va a hacer que el pueblo cambie de percepción. Pero ahora mismo es muy difícil para la administración cambiar este ambiente de incertidumbre. Por supuesto, y lo más difícil, creo que el gran reto aquí es que se pase ese proyecto de ley, considerando que se tiene que tener apoyo también de algunos de los demócratas para llevarlo a cabo. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Así nos vamos a la pausa comercial. No se mueva de su asiento. Aún regresamos con más del panel de voces. El representante Sri Tanedar, demócrata por Michigan, anunció la presentación de 7 artículos de juicio político en contra del presidente Donald Trump. Escuchemos. I won't be silent, and I'm calling on all my colleagues, Democrats, Republicans, and Independents, to stand up with me. Enough is enough. Donald J. Trump must be impeached. Bueno, los artículos presentados por Tanedar alegan obstrucción a la justicia y abuso de poder ejecutivo, usurpación de poder de asignación, abuso de poder comercial y agresión internacional, violación de los derechos de la primera enmienda, creación de un cargo ilegal, soborno y corrupción y extralimitación tiránica. Comienzo contigo. ¿Qué te parece esta petición, Alfonso? Es totalmente absurdo. Esto es del playbook del Partido Demócrata. Ellos no tienen ninguna otra estrategia. O sea, esto de debatir ideas y tratar de prevalecer con argumentos es algo que ellos ya no consideran. O sea, enseguida lanzan ataques, es fascista, es un dictador, hay que erradicarle cargos de impeachment. O sea, totalmente absurdo. Y si le sumas a eso que ponen a esta persona, a este individuo, a radicar los cargos de impeachment, una persona que llama la atención, o sea, que se ve sumamente weird, extraña, que asusta. O sea, yo no sé cómo los demócratas se ayudan a sí mismos. Este es el tipo de cosas que realmente el pueblo americano, que cansa al pueblo americano. Francamente, es absurdo, pero bueno, que continúen haciendo estas cosas. Este es el tipo de cosas que para ellos yo creo que son contraproducentes, porque se ven que no quieren entrar en un debate de ideas y que se quieren dejar llevar por posturas extremistas. ¿Crees que tiene posibilidades de avanzar en el Congreso? Ninguna. Vanessa, ¿cómo lo ves?
Pues sí, es cierto, no tiene posibilidades de pasar en el Congreso, pero creo que es apenas el inicio porque va a venir Ilhan Omar, va a venir también el representante Green y todas las personas más raras del Partido Demócrata van a empezar en un desfile con este tipo de intentos. Y sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que digamos, en general, para la gente normal, yo creo que esto suena a lo que es, a un intento desesperado por simplemente llamar la atención y atacar como sea al presidente Trump. Entonces, por mí, pues bien, que esta gente que es un poco rara y que no quiere hacer las cosas bien, sino llamar la atención, pues que siga apareciendo en cámara y mostrando lo que son. Bueno, y esta no es la primera vez que se intenta realizar un juicio político en contra del presidente Trump. Recordemos que lo intentaron varias veces durante su primer mandato. ¿Por qué insistir en este tipo de estrategia por parte de los demócratas, Orlando? Bueno, en el caso de este congresista Tanedar, claramente es tratar de volverse alguien relevante, tratar de tener algún tipo de atención mediática, porque esto no va a tener ninguna consecuencia política. Es un chiste, parece un skit de SNL, la verdad es muy patético, no obstante, como dice Vanessa, no van a dejar de intentarlo, pero además cuidado con las próximas elecciones, cuidado con las midterm, porque esto es una muestra de que los demócratas van a pelear de la manera más radical posible para tratar de obstruir la agenda del presidente Trump, incluso si eso los lleva a otro proceso de impeachment completamente irracional e injustificado, pero en el que, si les va bien en unas elecciones, y ojalá no ocurra, y no creo que ocurra, pero podría tener resultados o podría hacer daño. Entonces, esto es una muestra de en qué estado se encuentra el Partido Demócrata hoy, y aunque parece un chiste y da risa, no hay que subestimarlo. No, de acuerdo contigo, creo que lo que llama muchísimo la atención es, por ejemplo, en el caso de Tanedar, él ha tratado de adelantar la agenda LGBTQ+, ha tratado de adelantar la agenda pro aborto también y muchos otros... una agenda progresista completamente de alguna manera en contra de los valores de los Estados Unidos y llama mucho la atención, por supuesto, por parte de personas naturalizadas, como es el caso de él y como es el caso de la congresista Ilhan Omar, que de alguna manera pareciese que odia a los Estados Unidos en lugar de alguna manera pelear por los valores de este gran país que le abrió las puertas. Pero bueno, vámonos al siguiente tema que también es importante. Un grupo de congresistas republicanos presentaron ayer una propuesta de ley que prohibiría la compraventa de acciones bursátiles por parte de congresistas activos. Esto se llama el Pelosi Act. ¿Es ético que congresistas operen en la bolsa de valores cuando tienen información privilegiada que pueden utilizar en el mercado financiero? Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es extraordinario. Incluso el presidente Trump ha dicho que si llegara ese proyecto a su escritorio, que él lo firmaría. Mira, sabemos de muchos congresistas que llegaron pobrecitos. Algunos, incluso me recuerdo uno de Illinois, se recordarán de quién hablo, que manejaba taxis, llega al Congreso y en cuestión de unos años es multimillonario. ¿Cómo suceden estas cosas estando en el Congreso? Obviamente no se pueden hacer ricos del salario que devengan en el Congreso. Pues mira, es invirtiendo en el mercado de valores, particularmente comprando acciones individuales, y ellos efectivamente tienen acceso a información privilegiada, confidencial, que los puede ayudar a comprar estas acciones que son de alto riesgo, pero si tienes la información correcta, te puede rendir muchísimo, ¿verdad? Ellos, bajo esta ley, ellos pudieran seguir invirtiendo en fondos mutuos, otros tipos de inversiones más diversificadas, pero yo creo que esto es lo correcto. Si quieren servir al gobierno, que vengan a servir y no a forrarse, ¿no? Y me parece que es lo correcto. Yo creo que el pueblo americano favorece este tipo de medidas. ¿Qué te parece el nombre de Pelosi Act, Orlando? No sé si me gusta o no, porque en un principio es fantástico, porque creo que todos cuando escuchan de congresistas que se hacen ricos por pues vender acciones, etcétera, piensan en Pelosi. Pero ojalá no se olvide, en algún momento se crea que el Pelosi Act es algún tipo de reconocimiento a Nancy Pelosi. Mira, esto es muy importante. Hay gente que entró al Congreso con el supuesto fin de servirle al país, de hacer lo mejor por Estados Unidos, y claramente lo han convertido en un negocio. Se supone que la actividad pública no es un negocio. Se supone que la actividad pública no te hace rico. No obstante, vemos muchos casos, como hablaba Alfonso, de congresistas que han utilizado su puesto para hacerse ricos, y además de una manera turbia, una manera
no tan limpia como pudiera ser, porque hay gente que aprovecha el puesto y después da charlas, libros y dice, hace rico sobre todo a el entorno de ser congresista, pero hay gente que se aprovecha del puesto para tener información privilegiada y, como es el caso de Nancy Pelosi, venderla o utilizarla para ganar plata. Y finalmente, contigo, Vanessa, ¿qué posibilidad crees que tenga de ser aprobada esta ley sabiendo que congresistas de ambos partidos operan en la Bolsa de Valores? Yo creo que tiene posibilidad. Yo creo que cada vez más vemos congresistas de los dos lados que están diciendo que apoyarían este proyecto, y yo creo que ya es por la exposición y porque la gente, digamos, es tan evidente el asunto que creo que sí puede tener posibilidades. A mí me encanta el nombre, me parece que es una genialidad ponerle ese nombre, y yo me imagino la rabia que debe tener Nancy Pelosi con esto. Así es, la verdad que muy creativo. Si me pueden ahí poner, producción, las siglas en inglés de lo que significa Pelosi Act, porque obviamente son las siglas. Lo que significa es Preventing Elected Leaders from Owning Securities and Investments. Muy creativo por parte de los legisladores que lograron poner estas siglas con el Pelosi Act. La pregunta del millón será si Nancy Pelosi votará a favor o en contra de esta medida, ¿no? Así nos despedimos. Muchísimas gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias, sobre todo, a ustedes por su preferencia en Voz News. Gracias por su confianza. Así vamos creciendo. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y, sobre todo, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @VozMedia. Gracias por sus comentarios y por apoyar la labor periodística que realizamos para ustedes. Que tengan una excelente noche y, si Dios lo permite, les esperamos mañana. Bendiciones.